Deja de batallar. Usa las redes sociales de Lupis TV Studio para alcanzar un mayor número de clientes. La forma más sencilla y fácil de anunciarte, para que llegues a las personas correctas en el tiempo correcto y tu marca estará en la cima. Hay paquetes publicitarios para ti. ¿O quieres tu propio espacio, tu programa? También nos adaptamos a tus necesidades y te apoyamos en la producción. Informes al teléfono 33 39 22 95 78. Buenas tardes, bienvenidos al programa Física Elemental y Ciencias de la Conducta. Hoy le ponemos falta al amigo Toño, tuvo un problema y tiene que atenderlo. Esperemos que todo esté bien. Bien, el nombre de este episodio o de este programa, o el nombre para hoy es una pregunta que no se puede evadir cuando tratas de describir a Dios. ¿Jesús era Dios? La semana pasada Toño dijo eso. Dijo, sabemos que Jesús era Dios. Desde que tengo uso de razón se me ha dicho que Jesús era Dios. Todos los que estamos aquí, me refiero a nuestra generación, creemos que sí, que así es. Pero yo me atreví a cuestionar. Bien, yo hice una breve investigación y leí que no existe ningún documento que se haya escrito en el lugar y en el momento donde nos dicen que estuvo Jesús, que hable de Jesús. Leí que los primeros documentos que hablan de él fueron escritos 220 años después de su muerte. Pero por encima de eso, que muchos sabemos es discutible, temo que la parte medular de la historia que nos dice que Jesús era Dios se edifica sobre un tremendo absurdo. Es muy curioso y tremendamente equivocado que pensemos que esa entidad que crea planetas, soles, galaxias y criaturas vivas en la vida real, pondría a un representante de él aquí entre nosotros y que lo haría a través de embarazar a una mortal. Varias religiones usan esa idea y lo único que demostramos al aceptar ese concepto es que nos falta inteligencia. Piense, por favor. La entidad que crea planetas, galaxias, soles, embarazando a una mortal. Los fundadores de las religiones sabían perfectamente que, una vez aceptado este absurdo, como pueblo aceptaríamos con gran facilidad que ese ser podría decirnos de primera mano lo que Dios espera de nosotros, y luego a través de poner palabras en ese ser, podrían hacer que nosotros como pueblo hiciéramos todo lo que ellos quisieran. Esto obliga a considerar que lo que nos han dicho de Jesús fue diseñado en un escritorio deliberadamente. Piense, si la ley de la gravedad dejara de existir, aunque solo fuera por un momento, todo el universo colapsaría y dejaría de existir. Igual pasaría si dejaran de existir las leyes de la electricidad o las leyes de la química. Si pensamos un poquito en esta verdad, es muy fácil entender que entre las actividades de nuestro Dios no está el entrar a nuestro universo a romper o a cambiar las leyes de la física. Ahora, si nuestro Dios no rompe las leyes de la física, por supuesto su Hijo tampoco lo haría. Nos describen a un ser que caminó sobre el agua, que le devolvió la vida a un muerto, que multiplicó peces y panes para alimentar a una multitud, que cambió el agua en vino. Pero esas descripciones de Hijo de Dios, torciendo a su antojo a las leyes de la física, no corresponden con un verdadero Hijo de Dios. La verdad, aunque duela, es que nuestro Dios real nada tiene que ver
con esas descripciones que nos hacen de Jesús. Pero más aún, imagine usted que hoy se anuncia a través de los medios de comunicación que se encontraron en la vida real con nuestro Dios verdadero en una humilde comunidad de un país de América del Sur, que se encuentra materializado en un ser humano y que lo vamos a conocer a cierta hora en la televisión. Sería un escándalo a nivel mundial. Todos los canales de la televisión y todas las personas del mundo estaríamos al pendiente de esa presentación. Si lo fuéramos a conocer aún a través de la televisión, ¿qué cualidades esperaría usted encontrar en él o en esa persona para definir que sí es Dios? Seguro usted puede pensar en muchas super cualidades y en muchas super capacidades, pero yo voy a hablarle de una sola de ellas. Ese ser estaría completamente consciente de ser Dios. No sería como el lunático que se proclama matemático y luego encontramos que no sabe resolver una ecuación, sino que su conciencia de ser Dios vendría de entender que Él hizo todas las cosas. Él sabría cómo se hizo el universo, Él nos diría qué es la materia, cómo se creó la vida en nuestro planeta, qué es la muerte, para qué nos creó a nosotros, y seguro nosotros entenderíamos muy poco, pero aún así reconoceríamos que nos está diciendo la verdad. Inevitablemente nos daríamos cuenta de que Él posee todo el conocimiento de la naturaleza del universo, lo que se traduciría en presenciar que Él posee muchísimo más conocimiento del que se ha acumulado entre los miles de científicos que han pisado la Tierra. Piensa en la siguiente afirmación, por favor. Nunca ha existido entre nosotros un ser como ese. Entienda esto, porque así ya nadie nos podrá engañar diciéndonos que tal o cual persona es Dios o que recibe mensajes directos de Él. Y le repito, no digo que Dios no exista. En este caso digo que es algo que nada tiene que ver con esas descripciones que nos hacen de Jesús. Este libro, Nuestro Dios verdadero, aunque pueda sentirlo como atrevido, intenta deducir y mostrar la verdad. Le invito a que entre a Amazon Libros y que lo cheque. Amazon le permite leer el 20% del libro. Descárguelo en su teléfono, en su computadora, le cuesta solo 100 pesos. Miren, aunque yo tuviera razón cuando digo que Jesús no era Dios, se puede ver que Dios, por supuesto, existe. Una cosa que es para mí muy bonita es que incluso podemos deducirlo del fenómeno conocido como evolución. La propia evolución prueba la existencia de Dios. Como les comenté la semana pasada, hace unos años vi en la televisión un debate entre Neil deGrasse Tyson, un astrofísico de los más reconocidos de nuestro tiempo, y un sacerdote de alto rango en la religión, acerca de la existencia o inexistencia de Dios. El sacerdote exponía algún argumento religioso que defendía la existencia de Dios, pero el señor Tyson lo destrozaba con la mano en la cintura. En verdad, el señor Tyson hizo puré al sacerdote. La conclusión de aquel debate: Dios no existe. Sin embargo, hubo un argumento que se puede discutir. El sacerdote dijo que la existencia del ser humano era prueba de la existencia de Dios, y el señor Tyson lo volvió a sacudir, explicándole que habíamos llegado a esto que somos por evolución.
dijo que la evolución se debe a mutaciones casuales de nuestro ADN. Con todo respeto para el gran físico, creo que se equivoca. Mi punto es que la propia evolución prueba la existencia de Dios. Voy a tratar de explicarlo. Seguro todos reconocen la molécula del ADN, es esa escalerita como retorcida. Bueno, nuestro ADN es una larguísima cadena de nucleótidos que forman esa especie de escalera retorcida. Los nucleótidos serían los peldaños. Son solo 4 nucleótidos diferentes, pero puestos en orden específico a lo largo de la inmensa cadena, conforman las instrucciones de cómo se construye la especie para que sea diferente a las demás, pero más aún, de cómo se construye el individuo para que sea diferente a todos los demás individuos de la especie. La cadena de nucleótidos se multiplica, se rompe y se separa con la intención de hacer de ella 2, y la operación se completa por una enzima que repone a cada lado los nucleótidos o peldaños necesarios para que cada cadena sea una copia exacta de la otra. La enzima que repone los nucleótidos a cada lado trabaja con una eficiencia altísima, pero alguna vez se equivoca y pone un nucleótido donde no iba. Esta falla casual se convierte en un cambio generalmente muy ligero en el cuerpo del individuo. Por eso la ciencia argumenta que los cambios llamados evolutivos son hechos casuales. Sin embargo, la ciencia omite un razonamiento en todo esto. Si hablamos, por ejemplo, de cómo se construyeron los ojos y la maravilla de la visión por primera vez, la equivocación de la enzima al acomodar un nucleótido a lo más se convirtió en un par de manchas un poco por debajo de la frente. Para completar el intrincado diseño de los ojos, además de los receptores y las partes y mecanismos del cerebro que convirtieron en realidad la maravilla de la vista como la conocemos, por fuerza se tuvieron que hacer muchísimas otras alteraciones en los peldaños de la escalera del ADN en un largo periodo de tiempo y a través de muchas generaciones. Se puede decir con certeza que para completar la construcción de los ojos y la vista, se tuvieron que alterar miles o quizá millones de nucleótidos, además en orden secuenciado, y la ciencia estaría faltando a sus propios principios si tratara de sostener que esa enorme secuencia de cambios ordenados hechos para conseguir un objetivo biológico son solo una coincidencia. Alguien dijo que esto sería como tirar al suelo las letras de un diccionario y cayeran las palabras hechas y en orden alfabético, y fuéramos tan tontos como para suponer que sucedió por coincidencia. Piense, por favor. Esta secuencia o suma de cambios biológicos ordenados en pos de un objetivo no nos habla de coincidencia. Piense, nos habla del desarrollo de una intención, nos habla claramente de creación, de la creación de alguien. Si usted puede comprender esto, será esta una de esas ocasiones que verá que Dios está ahí. Miren, los seres humanos tenemos una gran dificultad para distinguir lo que nos dicen de Dios que es real de lo que nos dicen de Dios que no lo es. Y esta entrada me sirve a mí para llegar a otra pregunta. ¿Para qué nos hizo Dios? Se lo pregunto a usted. Si usted, como la mayoría, se hace cuestionamientos acerca de Dios, supongo que se lo ha preguntado. ¿Para qué nos hizo Dios?
Aceptar que Jesús no es Dios es una píldora muy difícil de tragar, y esa pregunta, ¿para qué nos hizo Dios?, también lo es, y también se tiene que esclarecer. La religión dice que para rezarle y adorarle. La religión nos dice eso, fuimos hechos para rezar y adorar a Dios, pero piense, yo creo que sería tonto hacer 8 millones de personas para que te estén adorando. ¿Qué caso tendría? Con ese razonamiento yo creo que fuimos hechos para algo más importante que eso. Miren, mi compadre Albert Einstein expresó un día que una de sus técnicas para llegar a los descubrimientos que hizo era plantearse a sí mismo: si yo fuera Dios, ¿cómo habría hecho tal cosa? Es probable que nuestro Dios inmaterial haya hecho este universo material con la intención de pasar a Él o de aparecer en Él, y si así fuera, con esa misma técnica del señor Einstein, nosotros podríamos hacernos una pregunta impresionante. Si yo fuera Dios y mi naturaleza fuera inmaterial, ¿cómo le haría para aparecer en este precioso universo material que yo mismo creé? Para aparecer aquí, por supuesto, Dios necesitaría desarrollar un cuerpo de materia que pudiera habitar y que lo transportara en este mundo material. Sería un cuerpo material extraordinario que le permitiera existir, siendo él inmaterial. Ese cuerpo estaría equipado con sensores que recolectarían e interiorizarían para él datos del exterior, y estaría equipado con un sistema que le permitiera sentir emociones, porque nada tiene valor si no se puede sentir. El cerebro de ese cuerpo sería su parte más asombrosa, porque justamente ahí habitaría Dios, ya que contendría a Dios. La capacidad de ese cerebro para almacenar conocimientos e información tendría que ser infinita. Trillones y trillones de bytes de capacidad, porque contendría, entre otras cosas, la conciencia de sí mismo y la conciencia de qué es y de cómo se construye un universo. Un cerebro así, diseñado para almacenar semejante cantidad de información, por fuerza necesitaría de un mecanismo incomprensible, en el que a mayor cantidad de información acumulada, menor fuera su grado de saturación. Ese cerebro tendría que ser una obra excepcional en verdad, porque aún habitando en ese cerebro material, nuestro Dios no podría dejar de ser el mismo y conservaría y ejercería su poder sobre las partículas y los fenómenos que hacen todo en la creación. Si usted lee entre líneas, por supuesto se habrá dado cuenta de que estoy describiendo al ser humano. Si además puede leer los signos, interpretará el motivo real de nuestra existencia. El ser humano es una criatura en la que el mismo Dios se intenta materializar. Procese eso. Y hay una prueba de esta verdad en un experimento que se conoce como el experimento del gato de Rodinger. Bien, para hablar del experimento del gato de Rodinger, primero debo introducir una afirmación. La mente humana y Dios, que es mente, son iguales en clase, aunque infinitamente diferentes en grado. La afirmación es esa, que Dios es mente. Hay un proceso
o hay un proceso documentado en mi libro para llegar a esta afirmación, pero si es posible, acéptela. Dios es mente. Sabemos que nuestro Dios es omnipotente, una entidad sin límites, de posibilidades infinitas, y esa naturaleza de Dios se manifiesta en lo que conocemos como materia. El experimento del gato de Rodinger es este. La física de los cuantos, la física de lo diminuto, descubrió en las partículas subatómicas esa cualidad de Dios que pasa a nuestro universo y hace que éste sea de posibilidades infinitas. Se puede explicar a través del experimento del gato de Schrödinger. El experimento describe un gato y una botella de gas venenoso en una caja cerrada junto con una partícula radioactiva que activará la liberación del veneno si se desintegra. La probabilidad de desintegrarse de la partícula radioactiva en un tiempo dado es de 50%, de tal modo que al terminar el tiempo establecido, hay una probabilidad de 50% de que el dispositivo no se haya activado y el gato esté vivo, y 50% de probabilidad de que sí se haya activado y el gato esté muerto. En el mundo cuántico es una verdad incomprensible que el electrón puede estar en dos lugares al mismo tiempo y que el observador es lo que hace que esas dos realidades colapsen en una sola. De este modo, la partícula radioactiva que libera el veneno puede generar las dos realidades a la vez. Es decir, no liberar el veneno y tener en la caja un gato vivo y al mismo tiempo sí liberarlo y tener un gato muerto. Se tendría una superposición de las dos realidades en espera de un observador que haga colapsar la función de onda y dé una definición. El acto de abrir la caja y observar daría esa definición. Haría que tuviéramos en definitiva un gato vivo o un gato muerto. Mientras que en la mecánica clásica el gato estaría vivo o muerto antes de que abriéramos la caja, en el microcosmos de los cuantos se establece esa superposición de los dos estados posibles del gato hasta que interviene un observador y hace colapsar la función de onda, hace colapsar a las dos posibilidades en una. Hay varias interpretaciones que se dan a este experimento imaginario, pero ninguna de ellas siquiera se considera la posibilidad de que al observar el asombroso comportamiento del cuanto se esté observando directamente la naturaleza de Dios. Al abrir la caja, el observador hace colapsar la función de onda y obtiene un gato vivo o un gato muerto. El gato está vivo en un lugar y también muerto en otro, porque el universo es en realidad un multiuniverso. El gato está vivo o está muerto por la acción física de los elementos del experimento, sin que intervenga en ello la presencia o no de un observador. Sin embargo, la propiedad física de los cuerpos de estar en dos lugares al mismo tiempo se limita solamente al mundo cuántico. No veo que en este experimento se pueda romper esa barrera que separa esa realidad de la nuestra. La partícula radioactiva podría así desintegrarse y no desintegrarse, y ambas realidades estarían en superposición en espera de definición, pero el veneno estaría cerrado y el gato estaría vivo hasta que esa definición se diera. Ni el veneno ni el gato estarían en esa superposición de posibilidades porque ellos no pertenecen al mundo cuántico. Un electrón puede estar no solo en dos, sino en 1.000.000 de lugares a la vez,
y si esa propiedad aplicara en nuestra dimensión, los científicos tendrían que pensar en ese millón de posibles destinos para ese pobre gato. Sin embargo, el principio de la superposición de posibilidades es una realidad en esa dimensión más profunda, que es diferente a la nuestra, y definitivamente nos muestra la cualidad de un Dios que puede darle destinos infinitos a la materia. Un Dios que puede hacer lo que Él quiera con ella. Miren, del fenómeno cuántico de superposición de posibilidades, el observador hace colapsar en el que el observador, a ver otra vez, del fenómeno cuántico de superposición de posibilidades, en el que el observador hace colapsar a las dos posibilidades en una, se pueden deducir dos cosas. Primero, si se puede deducir al creador de su obra y la mente del hombre hace colapsar al electrón en una realidad, entonces nuestro creador es una mente infinita y viviente que hace colapsar a los miles de millones de electrones en todas las realidades que existen. 2. Si en el ser humano existe el poder de Dios de colapsar al electrón en una realidad, significa que el ser humano es una criatura en la que el mismo Dios se intenta materializar, lo que era el punto. Miren, hay un físico que explica brillantemente este extraño fenómeno. Piensen en una cancha de básquetbol y vean en su mente 10, 100 o 1000, 100 balones botando. Sin embargo, recuerden que esos 100 balones es uno solo en 100 posiciones diferentes. Cuando el ser humano voltea la cancha, esos 100 balones o esos 100 balones que se ven, esas 100 posibilidades colapsan en una sola. Eso ocurre sin que el ser humano tenga control. Es decir, están los 100 balones botando y cuando tú volteas puede colapsar aquí, esos 100 colapsan aquí en uno o puede colapsar en cualquier otra posición sin que el ser humano lo pueda controlar. Es un fenómeno que ocurre más allá de nuestro control, por supuesto. La mente humana hace colapsar a las 100 posibilidades en una sola. Significa para mí que nuestro Dios es una mente que hace colapsar a los millones de electrones en todas las realidades que existen. Y esto a su vez nos dice la gran verdad. Todo el mundo se pregunta qué es el universo. Este actuar, este comportamiento de los balones o de los electrones que están siendo colapsados en una sola realidad, nos dice lo que para mí es la gran verdad. El universo es una creación mental. Es algo muy difícil de comprender o de aceptar, aunque algunos lo entienden rápidamente. Si hace 15,000 millones de años ni la materia ni el universo existían, si solo existía la nada, entonces ¿qué es la materia y el universo? Bueno, tendríamos que decir que es la nada o la nada material. Es una especie de creación mental. Esto nos lleva a un capítulo de mi libro que yo considero hermoso. Voy a leer un poco. Es el capítulo 7 y dice: Dios es mente
el universo es mental. Empieza con una proposición que se llama el agujero de conejo. ¿Qué tanto quiere saber realmente respecto a la naturaleza de nuestra existencia?, le pregunta. ¿Qué tan profundo quiere entrar en el agujero de conejo? Si no tiene miedo y quiere entrar muy hondo, en esa misma proporción ábrase a sentir qué es todo esto. ¿Qué es este extraño lugar donde vivimos? Recuerde que el conocimiento de las cosas se adquiere a través de procesos mentales y se almacena en nuestro cerebro, en primera instancia a nivel consciente, pero que dicho conocimiento tiene su efecto en nosotros solo cuando lo digerimos y lo pasamos a nuestro sistema, solo cuando lo sentimos. A nivel racional usted puede entender y aceptar que nuestro Dios habita en su cuerpo, pero experimentará el asombro solo si llega a sentir que así es en realidad. Entrar en el agujero de conejo es sentir que se entra en esa dimensión o en ese conocimiento profundo de las cosas con la intención de descubrir qué es todo esto que llamamos realidad, previendo luego salir de ahí y continuar con nuestras vidas sin mayores alteraciones. Todo esto es una creación mental. Apenas se sugiere que el universo es una creación mental y algunos se estremecen porque inmediatamente reconocen esa verdad. Entienden que es una afirmación literal, no una superfilosofía. Todo es mente. Los fenómenos, la materia, las figuras o cuerpos que hace, el peso de los cuerpos, el tiempo, nuestra existencia. Todo esto es la creación mental de un Dios que es mente. Antes de seguir voy a recurrir a un argumento para explicar aparte cómo los cuerpos son creaciones mentales. Es un poco complejo, pero ahí va, a ver. Mire, piense en una puerta. El acero es la sustancia, lo que es real y existe, y la puerta es una creación imaginaria. Lo mismo sucede con un librero. La madera es la materia y existe, pero el librero es una creación imaginaria que solo existe en la mente del hombre. Igual los cuerpos físicos, planetas, personas, animales, agua, son creaciones mentales que solo existen en la mente de Dios. Nuestra existencia es temporal y pasajera. Todo existe y se sostiene en la mente de Dios y se sostiene hasta que Dios lo decide o hasta que Dios lo tiene programado. A ver, todo es mente, todo es mental. A nivel molecular, ¿por qué es mental a nivel molecular? ¿Por qué las cosas son mentales a nivel molecular? Vemos las cosas que hay en el universo e interpretamos que tienen existencia física, pero en realidad todo es una ilusión. Todos los cuerpos de materia son estructuras de átomos y el átomo es 99.98% espacio vacío. Además, ese 0.02% que resta no es materia, es energía. Esto es lo que reporta el último análisis de la ciencia. Entonces, ¿qué es todo esto que vemos? No es un mundo de materia, como habíamos pensado. Ni siquiera podemos sostener que sea un mundo de energía. Es un mundo ilusorio.
Si los cuerpos físicos son 99.98% espacio vacío, todo esto es en realidad alguna especie de holograma. Hasta donde alcanza a ver la ciencia, la sustancia que hace a los cuerpos físicos es solo el 0.2% y es energía, pero ningún cuerpo se hace por la sola existencia de la energía. La conclusión inevitable es que ahí debe haber algo más que energía y no lo vemos. Sin embargo, pensar en que se tiene el 0.02% de energía como materia prima y que además hay un Dios que desde el cielo acomoda esa energía para formar los cuerpos es un concepto equivocado. La fórmula E igual a mc cuadrada de Einstein nos dice cómo son las cosas. Explica que un pequeño trozo de materia es una inmensa cantidad de energía, que la materia es el cuerpo material que adopta la energía. Si bien la energía es muy superior a la materia, de alguna manera está aprisionada o confinada en ella. Si lo piensa, esta fórmula dice que la fuerza creadora está envuelta en su propia creación en la naturaleza. La fuerza creadora, que dada la naturaleza imaginaria de la materia y la complejidad de la tarea de hacer cuerpos físicos con ella, debe ser mental, está atrapada o contenida en lo que los físicos ven como energía, y esa fuerza mental creadora es en realidad lo que da forma a los cuerpos. Piense, es una fuerza creadora que hace a los cuerpos físicos desde adentro de la propia materia. Nuestro Dios no es un ser que desde el cielo hace los cuerpos de las cosas y de las criaturas, o un enorme Señor que está soñando todo esto y así nos hace, sino que es un ser mental que está aquí y hace las cosas de su propia sustancia. Los cuerpos se hacen de materia ilusoria, no se hacen a sí mismos. Yo creo que esto obliga a la ciencia a considerar la posibilidad de que todo esté hecho de una sustancia mental por un Dios que es mente. Las figuras o cuerpos que hace la materia también son de naturaleza ilusoria. Piense otra vez, por favor. Si incomprensiblemente es cierto que a nivel molecular los cuerpos físicos son de naturaleza ilusoria, peor aún, también es verdad que la existencia de los cuerpos en sí mismos y en nuestra escala es igual a apenas una fantasmagoría. Las cosas que vemos en el universo son solamente formas temporales, pasajeras. Los cuerpos físicos existen, luego dejan de existir. Todo existe solo por un momento. Todo es creación y destrucción. Nada es real porque nada permanece. Todo está ahí, después ya no está. Y no puede ser otra cosa que una especie de holograma. Sin embargo, así como todo esto es verdad, también es verdad que detrás de todas esas figuras ilusorias que se crean en el universo, existe una sustancia o entidad que sí es real y que las crea. Esa entidad creadora es evidente por sí misma. Es nuestro Dios verdadero. Hay un apartado, el que sigue, dice: si quiere ver al Creador, dedúzcalo de su obra. La gran dificultad que evita que descubramos a nuestro Dios a través del entendimiento es precisamente la pobre capacidad de entendimiento que tiene nuestra mente. Puede parecerse un poco a intentar que un niño de 4 años entienda qué es la fotosíntesis. Te escuchará
pero no entenderá nada porque no tiene la capacidad. Parecido a cuando con nuestra mente limitada tratamos de entender la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Es muy difícil entender que el tiempo y el espacio no son dos cosas separadas, sino una sola, que se deforma con el peso de los cuerpos masivos, y que esto es algo tan real que se puede comprobar. Pero si usted lo entiende y lo asimila como parte de la naturaleza del universo, se asombrará hasta quedar pasmado de que las cosas sean así. Inevitablemente adorará al viejo Einstein por haber descubierto tal barbaridad. En el caso de llegar a entender que es Dios, es igual. Disfrutar del asombro de deducir que está ahí será más que nada consecuencia de la capacidad individual. Lo invito yo a comprar este libro, a descargarlo de Amazon, por varias razones, pero una de ellas es esta. De la ciencia se deduce la existencia de ese Dios. Y entender las cosas que nos da la ciencia no siempre es fácil. Tener el libro en tu mano implica poder leerlo una o dos veces o tres hasta que comprendas la existencia de ese Dios, y entonces llegará a tu ser, a tu corazón, una sensación muy agradable de ver que está ahí. Esa dicha de ver que Dios está ahí solo se puede entender a través de analizar estas cositas que nos da la ciencia. Las cosas que cobran existencia en nuestro universo indiscutiblemente son la manifestación de un poder que las crea. Cada cuerpo que llega a existir se hace de adentro hacia afuera y aparece con un propósito inherente, con lo que podemos decir que cada cosa que vemos en el universo es el cuerpo material de una idea. Si el alma de todo es una idea, se puede sostener que es una sustancia mental la que hace todo. Ese es nuestro Dios verdadero, el propio ser pensante, que también es una creación de materia. Un día despierta, ve su cara, sus manos y alcanza la conciencia de estar aquí, pero está desconcertado porque no entiende qué es ni de dónde viene él ni de dónde vienen todas las cosas. Estudiando de qué está hecho el hombre y de qué están hechas las cosas materiales en lo que conocemos como el mundo real, responderíamos en parte esa pregunta. Si buscamos la verdad de nuestra existencia y de la existencia de todo, la propia ciencia estaría de acuerdo en que la respuesta verdadera no puede estar en otro lado, sino oculta en la propia intimidad de la materia. Esto nos pone a reflexionar un poco sobre física de partículas. Sin embargo, el tiempo se nos acabó. Tengo que despedirme. Nuevamente un saludo a Toño, espero que todo esté bien y hablaremos de física de partículas asociada con nuestro Dios en la siguiente sesión. Buenas tardes.